durante años, mis manos sirvieron más que platos de comida. Sostuvieron fusiles, escribieron informes confidenciales, y se aferraron a la esperanza en los días más oscuros de la guerra. Pero en el calor de mi hogar, con las luces cálidas de la sala encendidas y el bullicio de mis nietos corriendo por los pasillos, esas manos eran invisibles. Para ellos, yo era solo una abuela más, una sombra callada en la cabecera de la mesa. Nadie preguntaba por mis cicatrices ni por los silencios largos que a veces me atrapaban mirando el horizonte. Para ellos, yo cocinaba, yo escuchaba, yo obedecía. Nada más. Esa noche, la casa de mi hijo estaba decorada con guirnaldas de luces y el aroma de un pavo recién horneado llenaba el ambiente. La cena familiar, como cada año, era una ceremonia donde las conversaciones giraban en torno a logros laborales, promociones, chismes y redes sociales. Las risas eran abundantes, pero yo, como siempre, estaba ausente en medio de todos. Me senté en silencio, observando cómo mi nuera servía el vino con elegancia exagerada y cómo mis nietos jugaban con sus tablets. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie notó que había llegado. Con cada bocado, las palabras pasaban sobre mí como si yo no existiera. Cuando intenté hablar, mencionando de forma casi casual que el plato me recordaba a una receta que solíamos preparar en la base militar del sur, mi nieta apenas levantó la vista. Mi hijo me interrumpió a mitad de la frase para contar un chiste que arrancó carcajadas generales. Yo fingí una sonrisa. No era la primera vez que me hacían a un lado, pero dolía cada vez más. Me convertí en una figura decorativa en mi propia familia. Una reliquia viva. Y nadie parecía notarlo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie quiso nunca preguntar, era que en otro tiempo, yo había dado órdenes que salvaron vidas. Había escrito estrategias que detenían el avance de ejércitos enemigos. Me gané el respeto de hombres mucho más jóvenes y fuertes que mi propio hijo, no con gritos, sino con una determinación imbatible. Fui coronela. Fui líder. Pero en la mesa familiar, eso no significaba nada. En su mundo, la jerarquía se medía en sueldos, seguidores en redes y puestos de oficina. Y el mío era el de la abuela silenciosa. La puerta sonó. Todos miraron hacia ella. Mi hijo se levantó con una sonrisa nerviosa y caminó apresurado hacia la entrada. Debe ser mi jefe, dijo con un tono de urgencia, como si fuera el invitado más importante de la noche. De pronto, todos comenzaron a acomodarse, a bajarse la ropa, a enderezarse, a sonreír. Yo me quedé quieta, mirando desde la esquina de la mesa. Nadie me había avisado que habría un invitado especial. Nadie me había pedido que lo conociera o que me preparara para ello. ¿Y por qué lo harían? Yo solo era la abuela. El hombre entró con paso firme y voz grave. Era alto, elegante, con un aura de autoridad que inmediatamente dominó el ambiente. Mi hijo se apresuró a presentarlo, hablando con una voz más aguda de lo normal. Todos lo escuchaban con atención y reverencia. Yo seguía en silencio, pero algo en el rostro de aquel hombre me hizo levantar la mirada. Sus ojos se posaron sobre mí por unos segundos. Fue un instante apenas perceptible, pero algo en su expresión cambió. Como si acabara de ver a un fantasma. Como si me reconociera. Pero eso era imposible. ¿Verdad? Y ella es mi madre, dijo mi hijo, con una sonrisa indiferente, la señora Morales. El hombre frunció el ceño. Se acercó un par de pasos. Su mirada no se despegaba de la mía. La sala se quedó en silencio. Las risas, los cuchillos sobre los platos, incluso los juegos de los niños, todo se detuvo como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Señora Morales, repitió, pensativo. Yo asentí, con una sonrisa amable. Estaba acostumbrada a que me presentaran así. Pero entonces, él abrió los ojos como si acabara de presenciar una revelación. Se inclinó levemente hacia mí. Me observó con detenimiento. El aire pareció volverse más denso, y el silencio más profundo. ¿Usted es Coronela Morales?, preguntó con voz firme. Mi hijo se giró de inmediato. Mis nietos dejaron sus dispositivos. Todos los rostros se giraron hacia mí con desconcierto. Yo no respondí. Solo lo miré fijamente. Porque en ese momento supe que no me había confundido.
Él sabía quién era yo. Y por primera vez en años, alguien en esa mesa lo recordaba también. Mi hijo rió nerviosamente. Debe estar confundido, coronel. Mi madre es ama de casa. Jubilada. Siempre lo fue. Pero el hombre no reía. Mantuvo la mirada fija en mí, con una mezcla de respeto, sorpresa y miedo. No, hijo, dije finalmente, rompiendo el silencio, él no está confundido. La sala entera contuvo la respiración. El eco de mis palabras pareció golpear cada rincón del comedor. Por primera vez en mucho tiempo, todos los ojos estaban sobre mí. Pero ya no como si fuera una figura invisible, sino como alguien que acababan de descubrir por completo. Esa fue la noche en que mi historia cambió. En que los años de silencio se rompieron con una sola frase: ¿ustedes? ¿Coronela Morales? Fue la noche en que el uniforme invisible que siempre llevé debajo de la piel se hizo visible para todos. La noche en que el pasado salió a la luz, no como un recuerdo lejano, sino como una verdad viva. Porque a veces, basta una sola voz externa, alguien con memoria y valor, para devolverle a una mujer su nombre. Y esa noche, me lo devolvieron a mí. No nací fuerte. Me hice fuerte. La primera vez que me paré frente a una tropa de soldados, mi voz temblaba más que mis rodillas. Algunos me miraban con burla, otros con duda. Era joven, mujer, y con un apellido que nadie conocía. Pero en mi interior, algo ardía. No iba a retroceder. Mientras muchas mujeres de mi generación eran educadas para obedecer en casa, yo aprendí a sobrevivir en el lodo, a leer mapas en plena oscuridad, y a distinguir el silbido de una bala antes de que llegara. El uniforme me abrazó cuando el mundo me daba la espalda. Fue allí, entre marchas y trincheras, donde encontré mi voz. Mis años de servicio fueron largos. Más de 3 décadas al frente, ascendiendo poco a poco, sin favores ni privilegios. Fui parte de las misiones más riesgosas que jamás se revelaron al público. Cruzamos selvas infestadas de amenazas, fuimos enviados a regiones sin nombre, y muchas veces no sabíamos si regresaríamos. Perdí compañeros. Perdí amigos. Vi morir a personas que me habían salvado la vida. En cada regreso, traía menos cosas, menos peso físico, pero más cicatrices internas. El silencio fue mi única compañía durante muchas noches. Y sin embargo, nunca dudé. No por gloria. No por reconocimiento. Sino porque sentía que estaba cumpliendo con algo más grande que yo. Hubo días en que mis botas estuvieron empapadas de sangre, barro y lágrimas. No me enorgullezco del dolor que vi, pero sí del valor que desarrollé. Aprendí a calmar a soldados heridos, a tomar decisiones bajo fuego, y a cargar con la culpa de errores que costaban vidas. Me transformé. La joven que una vez temblaba fue reemplazada por la coronela Morales, una mujer que podía mantener la calma mientras todos gritaban. Fui respetada. Fui temida. Y, en ciertos círculos, incluso fui admirada. Pero lo más duro no fue sobrevivir a la guerra. Fue regresar a casa, y convertirme en nadie. Cuando finalmente colgué el uniforme, esperaba descanso. Esperaba un abrazo. Esperaba, al menos, que alguien me preguntara qué había vivido allá afuera. Pero lo único que encontré fue indiferencia. Mis hijos ya estaban grandes. Tenían sus propias vidas, sus propios problemas. Mi nuera nunca me dirigió más de 5 frases seguidas. Y mis nietos, esos pequeños que aún no entendían el mundo, me miraban como si yo solo supiera cocinar y tejer. Yo había cruzado campos minados. Pero ahora, la prueba más difícil era el silencio en el comedor, y las miradas que me atravesaban sin detenerse. Intenté compartir. Al principio, lo intenté. Les conté alguna anécdota, algo leve, una historia sobre un perro rescatado en una operación. Mi nieto la escuchó, se rió, pero luego la repitió en TikTok como una broma. Les hablé de disciplina, de valores, de lo que era mantener la palabra aunque doliera. Me dijeron que sonaba anticuada. Que eso ya no era útil. Que el mundo había cambiado. Y que yo tenía que adaptarme. Entonces callé. Porque entendí que para ellos, yo no era una coronela. No era una líder. Era la señora que hace buenas sopas. La que pone la mesa. La que se calla cuando todos hablan. A veces, por las noches,
Abro la caja donde guardo mis medallas. Nadie las ha visto nunca. Son pocas, pero cada una pesa más que el oro. No por el metal, sino por lo que representan. Una fue por salvar a un grupo de civiles atrapados en una zona de fuego cruzado. Otra, por mantener viva a mi tropa durante un bloqueo que duró 6 días sin comida. Hay una especialmente valiosa, la que me dieron cuando ascender a coronela era, para una mujer como yo, casi imposible. La sostengo en mis manos y me pregunto si algún día alguien sabrá lo que costó obtenerla. Si mis nietos llegarán a entender quién soy realmente. Ser madre y ser soldado fue un acto de equilibrio brutal. Me perdí cumpleaños, graduaciones, primeros pasos. Mis hijos crecieron sin mí muchas veces, y eso me rompió el alma. Pero cada ausencia fue una elección dolorosa en nombre del deber. Cuando volví, traté de ser parte, de recuperar terreno, pero era tarde. Me amaban, sí, pero no me conocían. Y yo tampoco los conocía a ellos. Había una distancia emocional que no se curaba con abrazos ni con visitas los fines de semana. Me convertí en una presencia lejana que traía regalos, no en una historia viva. Y es que la guerra no se queda afuera. La guerra te sigue. Se esconde en los sueños, en los reflejos, en los ruidos de la noche. Pero yo aprendí a disimular. Aprendí a sonreír mientras por dentro recordaba gritos. A preparar un pastel mientras mi memoria revivía una emboscada. Me volví maestra del disimulo. Porque las mujeres como yo, cuando nos rompen, recogemos las piezas en silencio. Y si hablamos, nos llaman exageradas. Así que lo guardé todo. Guardé mi historia en el fondo de la garganta, hasta que ya nadie se molestó en preguntar. En los almuerzos familiares, me convertí en una sombra amable. Servía platos, me reía de los chistes aunque no los entendiera, y fingía interés por conversaciones vacías sobre aplicaciones, memes y promociones laborales. Mis nietos nunca supieron que sus juegos de estrategia se parecían a mis misiones reales. Mis hijos nunca imaginaron que aquella mujer que les enseñaba a rezar antes de dormir, una vez gritó órdenes bajo fuego. Fui desplazada lentamente, hasta ser un mueble más en el salón. Hasta que mi nombre dejó de importar. Yo, que alguna vez fui conocida en batallones enteros, ahora era simplemente la abuela. Defendí mi país con honor, pero en mi mesa no tenía voz. Esa frase me acompaña cada vez que veo a mi familia reír sin mí. No busco reconocimiento ni homenajes. Solo un poco de memoria. Un poco de dignidad. Un gesto que diga, sabemos quién eres. Sabemos lo que diste. Pero no llegó. Años enteros pasaron así, hasta aquella noche, aquella cena, en la que una sola pregunta, dicha con respeto y asombro, rompió el muro de silencio. ¿Usted es Coronela Morales? Y en ese instante, el pasado dejó de ser un secreto. Porque alguien, por fin, me recordó. La cena comenzó como siempre, caótica y llena de voces superpuestas. Mi nuera corría de un lado a otro, organizando platos, cuidando que el vino estuviera en su punto y que cada cubierto estuviera en su lugar. Mis nietos gritaban, se peleaban por el asiento con mejor vista de la televisión. Mi hijo, como anfitrión, hacía malabares entre sonreír, servir y mostrar que tenía todo bajo control. Nadie me miró. Nadie se detuvo a preguntarme si necesitaba algo. Y, como era costumbre, me senté en el extremo más alejado de la mesa, donde el bullicio se escuchaba más como ruido blanco que como conversación. Intenté participar. Les pregunté cómo les había ido en la semana. Una pregunta simple, maternal. Pero no hubo respuesta. Mis palabras fueron ahogadas por el sonido de cubiertos chocando con platos y carcajadas por una anécdota de oficina. Mi nieta ni siquiera levantó la vista de su celular. Al parecer, su última publicación había recibido muchos me gusta, y eso parecía más importante que cualquier cosa que yo tuviera que decir. Me dolió. No porque me ignoraran, ya estaba acostumbrada, sino porque ni siquiera sabían que me estaban ignorando. Era automático, inconsciente, como si ni siquiera existiera. La comida se sirvió. Pollo al horno, ensalada con frutos secos, arroz con almendras. Había ayudado a cocinar todo, pero mi nuera se llevó los elogios con orgullo. «¿Qué manos tienes, querida?», le dijo su madre, que también estaba invitada. «Te luces en cada cena». Ella sonrió sin mirarme. No dije nada. Sonreí también,
como lo hace una madre que ya no espera agradecimientos. Pero por dentro, una punzada invisible comenzaba a abrirse paso. El sabor de la comida se desvanecía detrás de ese vacío familiar tan frío y familiar. Mi nieto adolescente comenzó a contar una historia de lo tóxico que era su jefe en su trabajo de medio tiempo. Todos rieron. Mi hijo intervino para decir que su jefe, en cambio, era ejemplar, un verdadero hombre con liderazgo. Y allí fue cuando anunciaron que él, el jefe de mi hijo, vendría más tarde, que quería pasar a saludar. Se hizo un silencio momentáneo. Hasta yo sentí curiosidad. Pero nadie se dirigió a mí. Nadie me preguntó qué opinaba. Era como si el hecho de que alguien más importante viniera significara que yo debía reducirme aún más. Durante la comida, varias veces intenté hacer comentarios, participar con pequeñas observaciones. Ese vino me recuerda a uno que probé en la base del sur, dije. Nadie me escuchó. Repetí, en aquella misión, nos daban uno parecido cuando. Mi nuera interrumpió, mamá, ¿puedes pasar la sal? La conversación cambió de dirección de inmediato. Nadie se interesó por mi recuerdo. Nadie preguntó qué misión. Me tragué la historia, como me había tragado tantas otras. Con cada palabra ahogada, sentía que una parte de mí moría. Que me convertía, lentamente, en una figura sin pasado. En una presencia sin historia. Uno de mis nietos, curioso, me preguntó si en mi juventud había viajado. Pensé que, por fin, tenía una oportunidad. Comencé a hablarle de mi tiempo en el desierto, de cuando atravesamos a pie una zona de conflicto por más de 3 días sin dormir. Apenas iba por la segunda frase cuando mi hijo dijo en voz alta, sí, mamá tiene esas historias antiguas, pero mejor hablemos del ascenso que me ofrecieron. Y todos se volcaron hacia él, con orgullo, entusiasmo, aplausos. Me quedé en silencio. Miré a mi nieto, que ya ni me miraba. Se había olvidado de su pregunta. A veces el desprecio no es directo. No es una palabra hiriente o una burla descarada. Es más cruel, es el olvido. El borrado sistemático. Como si tu presencia fuera un eco lejano, una brisa que no molesta pero tampoco se siente. Nadie me decía cosas feas. Nadie me faltaba el respeto. Pero tampoco me escuchaban, ni me miraban a los ojos, ni se interesaban por saber quién era. Mi historia entera era invisible. Aun con todos allí, me sentía sola. Más sola que en la selva, más sola que en el cuartel. Porque al menos allí, mi voz tenía un propósito. En un momento, mi nuera sacó su celular y empezó a mostrar fotos del viaje familiar que hicieron sin mí. Mira esta, le decía a su amiga. Fue cuando fuimos al mirador. ¿Te acuerdas que mamá se quedó en casa porque se cansaba mucho? Todos rieron. Yo no dije nada. Nadie sabía que me quedé en casa porque no me invitaron. Porque me enteré del viaje el mismo día que salieron. Porque me dijeron que no me gustaría ese tipo de excursiones. En su versión, yo era la abuela cansada, la que prefiere quedarse con las plantas. En la realidad, era la que no contaba. Me tragué la cena. Me tragué las lágrimas. Me tragué la rabia, también. Porque no hay lugar más cruel que una familia que te ignora con afecto. Que te sonríe mientras te borra. Que te sirve un plato lleno mientras te vacía el alma. Yo, que alguna vez dormí entre explosiones, sentí que esa noche la herida más profunda era el silencio. Un silencio elegante, bien decorado, acompañado de copas de vino y servilletas dobladas. Un silencio que mataba lento. Y justo cuando creía que ya nada podía cambiar, que esa noche sería como todas, sonó el timbre. La puerta se abrió. Las conversaciones cesaron. Mi hijo se levantó nervioso, peinándose con la mano. El jefe había llegado. Todos comenzaron a prepararse como si entrara una celebridad. Yo, como siempre, me mantuve al margen, en mi silla, sin moverme demasiado. Pero algo en el aire cambió. En cuanto ese hombre cruzó la puerta, en cuanto sus ojos se cruzaron con los míos, supe que el pasado estaba a punto de regresar. Y que la mujer invisible estaba a punto de ser reconocida de nuevo. La mesa rebosaba de comida, risas y anécdotas triviales. Se hablaba de series nuevas, de un restaurante con estrellas Michelin que visitó la prima, del algoritmo de una app que te espía hasta cuando duermes.
Conversaciones flotando sin dirección, vacías pero bulliciosas. Y yo solo escuchaba. La silla me quedaba grande, como si no perteneciera. Esperaba el momento en que alguien, cualquiera, me preguntara algo. ¿Y tú, mamá? ¿Y en tu tiempo, abuela? Pero esa frase no llegó. Era como si mis historias ya no importaran. Como si mis recuerdos no tuvieran valor en una mesa donde solo lo nuevo contaba. En un intento por entrar en la conversación, recordé una operación en la que una decisión mía evitó una masacre. No iba a contarlo todo, solo una parte, la parte humana. Así que esperé una pausa, y cuando por fin hubo un segundo de silencio, hablé. Eso me recuerda una vez, en el norte, tuvimos que tomar una decisión urgente sobre cómo evacuar una aldea. Apenas pronuncié la palabra, evacuar, mi hijo ya me estaba interrumpiendo. Mamá, por favor, estamos cenando. No nos vayas a contar otra historia de esas tristes. Todos rieron, como si yo fuera una niña traviesa. Como si mi pasado fuera solo una colección de cuentos exagerados. Me callé. Pero no por vergüenza. Me callé por dignidad. Porque entendí que, en esa casa, no era la coronela Morales. No era la mujer que se formó en estrategia militar, que lideró equipos bajo presión extrema. Allí, solo era mamá, la que interrumpe. La viejita de las historias trágicas. Sentí que cada palabra que quería decir se moría antes de nacer. Y lo peor no era el desprecio directo. Era esa risa tibia, esa condescendencia disfrazada de cariño, como si hablarme en serio fuera una pérdida de tiempo. Como si yo ya no tuviera nada que enseñarles. Mi nuera tomó la palabra en ese momento y, como quien lanza una indirecta disfrazada de broma, dijo: «Ay, suegra, usted sí que tiene imaginación. Yo creo que tantas novelas la tienen llena de fantasías». Algunos rieron de nuevo. Incluso mi hijo. Como si me estuvieran haciendo un favor al bajarme a tierra. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier grito. Porque no era una simple burla, era una negación de todo lo que fui. Una mujer que entrenó tropas, que se formó con los mejores estrategas, que sobrevivió a zonas de combate, ahora reducida a una abuelita pegada al televisor. Yo no veo telenovelas, dije con voz baja pero firme. Nadie escuchó. Nadie quiso escuchar. Y por dentro, algo se rompió. Porque en ese momento supe que no era solo indiferencia. Era desprecio encubierto. Un desprecio suave, casi invisible, pero presente. Un desprecio que no grita, pero aplasta. Que no golpea, pero borra. Me volví a mirar el plato. Los sonidos de la cena seguían como si nada. Pero yo ya no estaba allí. Ya no era parte. Estaba atrapada en una escena donde todos actuaban un papel y yo solo sobraba. En otra oportunidad, una de mis nietas, la mayor, se quejaba de su jefa. No sabe organizar nada. Todo es un caos, y encima se enoja cuando las cosas salen mal. Entonces, me atreví. Solo una frase, corta, eso pasa cuando no se entiende el concepto de cadena de mando ni de liderazgo efectivo. Silencio. Por un segundo, pensé que alguien me preguntaría a qué me refería. Pero lo único que recibí fue una carcajada suave de mi nuera. «Ay, mamá, eso lo aprendiste viendo esas novelas de militares, ¿verdad?» Otra risa general. Incluso mis nietos se rieron. Dolió más de lo que esperaba. Mi hijo agregó, sin malicia, pero con ese tono incómodo que hiere sin querer: «Mamá, no te lo tomes a mal, a veces hablas como si hubieras estado en guerras». Lo dijo con una sonrisa, con la seguridad de quien piensa que está haciendo una observación graciosa. Yo lo miré. ¿Cómo explicarle que yo sí había estado en guerras? ¿Que había visto caer a hombres, mujeres, que cargué cuerpos, que dicté órdenes entre disparos? ¿Cómo contarle eso en una cena donde todos creían que yo había vivido en una eterna cocina? No respondí. ¿Para qué? No querían oír la verdad. Querían seguir creyendo en la versión más cómoda de mí. Y entonces recordé aquella misión en la frontera. La que me valió una medalla. Donde tomé una decisión que salvó la vida de más de 50 personas. Me vi de nuevo, frente al mapa, con solo minutos para actuar. Me vi liderando, confiando, resolviendo. Y ahora, allí, en esa mesa de manteles blancos y copas caras, nadie creía que yo había sido esa mujer.
Porque la realidad que construyeron a mi alrededor era otra, la mujer mayor que no entiende los tiempos modernos. La abuela que solo sirve para contar historias antes de dormir, si es que alguien quiere escucharlas. La cena avanzaba, el desprecio era constante pero sutil. Como una llovizna fría que te va empapando sin que lo notes. Y yo seguía sonriendo. Porque así me enseñaron, a no mostrar debilidad. A soportar en silencio. Pero por dentro, hervía. Me ardía cada risa, cada interrupción, cada frase que me reducía. No pedía que me aplaudieran. Solo quería que me vieran. Que me escucharan. Que entendieran que la mujer sentada al final de la mesa no era solo una sombra más. Pero todos estaban muy ocupados con sus vidas, con sus dramas de oficina, con sus series y redes sociales. En ese momento, supe que algo tenía que cambiar. Que esa cena, esa noche, sería distinta. Porque ya no podía seguir siendo invisible. Ya no podía permitir que me negaran. No después de todo lo que había vivido, de lo que había dado, de lo que había perdido. Y fue entonces, justo entonces, cuando escuchamos la puerta abrirse. Todos giraron la cabeza. Se hizo un silencio distinto al de antes. Uno espeso, lleno de expectativa. El jefe de mi hijo acababa de llegar. Y lo que ocurrió en los siguientes minutos, cambiaría todo para siempre. El jefe entró con paso seguro, vestido con sobriedad, pero con esa energía que impone respeto sin necesidad de hablar. Mi hijo corrió a recibirlo con una sonrisa nerviosa, ajustándose las mangas como si de repente la cena necesitara formalidad. Todos se incorporaron un poco, arreglando la postura, bajando el tono de voz. Se notaba que su presencia alteraba la dinámica habitual de la casa. Yo, mientras tanto, permanecí en mi silla. No por indiferencia, sino porque quería observar. Porque algo en la manera en que ese hombre me miró desde el umbral me hizo sentir que, esta vez, algo iba a ser distinto. Hubo saludos, bromas cordiales, apretones de manos. La conversación giró hacia el trabajo, los proyectos, los elogios para mi hijo. Él sonreía como nunca, empapado del prestigio que el jefe traía consigo. Pero entonces, en medio del murmullo general, el jefe se detuvo. Sus ojos me buscaron con una intensidad inesperada. Y antes de que mi hijo pudiera presentar formalmente a los presentes, él señaló hacia mí con respeto y sorpresa: «Disculpe, ¿usted es la coronela Morales?» Todos se congelaron. Nadie dijo una palabra. El silencio cayó como un peso en el centro de la mesa. Yo no respondí de inmediato. Mis ojos se clavaron en los suyos, midiendo su intención. No era burla, no era confusión. Era genuina reverencia. Me puse de pie, despacio, como quien vuelve a su rango después de años de ser reducida. «Así es», respondí. La sala, que segundos antes era un mar de conversaciones triviales, se convirtió en un templo en el que mi nombre tenía peso. «Coronela Morales, usted fue parte del batallón 17 en la frontera sur, ¿verdad?», dijo el jefe, con voz firme. Yo asentí. Mi hijo me miró, atónito, como si estuviera viendo a una extraña. Yo leí su informe sobre la evacuación de Sierra Quemada, continuó él, emocionado. Lo usamos como ejemplo en la academia para enseñar liderazgo estratégico bajo presión. Mi hijo tragó saliva. Mi nuera dejó caer la servilleta. Mi nieta apartó el celular. Por primera vez en mucho tiempo, cada persona en esa mesa me estaba mirando, no con condescendencia, sino con asombro. Yo seguía de pie, con la espalda recta, los pies firmes, la mirada serena. Como en los viejos tiempos. Como cuando mis decisiones marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. El jefe se acercó, con respeto, y me estrechó la mano como si saludara a una leyenda. «Es un honor conocerla, coronela. Usted salvó más vidas de las que muchos podrían soñar en salvar». La emoción me nubló la vista por un segundo. No porque necesitara reconocimiento, sino porque durante años, mi historia había sido enterrada. Y ahora, frente a los que me ignoraban a diario, alguien la estaba desenterrando con dignidad. No podía evitar pensar cuántas veces estuve a punto de contar esa historia en esta misma mesa, y cuántas veces fui silenciada. Mi hijo, confundido, tartamudeó: «Mamá, ¿de qué está hablando? ¿Qué informe? ¿Qué batallón?». Sus ojos buscaban explicación, como si su propia identidad tambaleara. No lo culpaba. Nunca le conté en detalle.
Creí que no le interesaba. Y quizás no lo hacía, hasta ahora. Fui oficial durante 25 años, hijo. Dirigí operaciones en 3 zonas de conflicto. Formé unidades, organicé rescates, estuve en el frente más veces de las que puedo contar. Lo dije sin alardes. Era la verdad. Pura. Innegable. Y en sus ojos vi algo que no había visto nunca antes: respeto. Mi nuera palideció. Su burla sobre las telenovelas flotaba aún en el aire como un fantasma incómodo. Yo, no sabía, murmuró. Su voz apenas se oía. No respondí. No hacía falta. A veces, el silencio es más elocuente que cualquier sermón. Mis nietos me miraban con una mezcla de culpa, vergüenza y fascinación. Yo, la abuelita que se olvidaban de invitar, que cocinaba sin nombre, era una figura histórica en los libros que estudiaban sin saber que llevaban mi sangre. El contraste era tan poderoso que casi se podía oler la incomodidad en la habitación. El jefe pidió permiso para sentarse junto a mí. Toda la atención se centró en nuestra conversación. Comenzó a preguntarme por tácticas, por decisiones difíciles, por las personas que lideré. Hablé con tranquilidad, sin dramatismo, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Y mientras lo hacía, vi cómo mi familia entera se derrumbaba y reconstruía en tiempo real. Cada palabra era un ladrillo que rehacía mi imagen. Ya no era solo la madre o la suegra. Era una líder. Una mujer que había sacrificado todo por su país, y por ellos. Usted es una inspiración para nuestras nuevas generaciones de oficiales, dijo el jefe, con firmeza. Su nombre se menciona en clases sobre resolución bajo fuego enemigo. Su informe sobre liderazgo es material de estudio obligatorio. Mis nietos abrieron los ojos como si acabaran de descubrir que su abuela era un personaje de sus libros. Mi hijo, con la voz quebrada, dijo: no tenía idea, mamá, ¿por qué nunca lo contaste? Y allí, con la serenidad que solo da la experiencia, respondí: porque ustedes nunca quisieron escuchar. No se trata de hablar, se trata de que haya alguien que escuche. Y en ese momento, sentí que algo volvía a su lugar. No por el reconocimiento. No por el aplauso. Sino porque, por fin, mis hijos, mis nietos, sabían quién era yo. Porque el silencio que me había envuelto durante años se rompía con la verdad. Porque ya no podían volver a mirarme igual. Esa noche, la cena no terminó con un brindis, ni con postre. Terminó con respeto. Con ojos humedecidos. Y con una frase que marcaría el antes y el después: gracias por su servicio, coronela Morales. Esta vez, no en un cuartel, sino en mi propia casa. La velada avanzaba, y con cada minuto, me sentía menos parte de ella. Después del primer brindis, la conversación retomó su rumbo habitual: los logros de los demás, las pequeñas quejas de oficina, los proyectos de mis nietos. Nadie se detuvo a preguntarme nada más. Yo ya me había resignado a ser un mueble más en la escena. Pero fue cuando se acabaron las bebidas en la mesa que ocurrió lo que siempre temí. Mi hijo se volvió hacia mí con esa sonrisa forzada de quien da una orden disfrazada de sugerencia: mamá, ¿nos haces un favor? ¿Puedes traer más hielo y preparar café, sí? Su voz tenía esa dulzura fingida que lastima más que un grito. Lo miré. Por un segundo, esperé que agregara algo, una palabra que reconociera que yo era su madre, no su sirvienta. Pero no llegó. Así que me levanté, en silencio, con pasos pesados que no eran de cansancio físico, sino emocional. Fui a la cocina, puse agua a hervir, coloqué las tazas, acomodé los dulces. Y mientras el café caía gota a gota, yo solo pensaba en cómo, después de años de servir a mi país, ahora me tocaba servir a los míos, sin medallas, sin respeto, sin gratitud. Solo con el peso invisible de la costumbre. Cuando regresé con la bandeja, nadie se inmutó. Ni una palabra de agradecimiento. Colocaron las tazas como si yo fuera una camarera de hotel. Agradecí que al menos nadie hiciera un comentario sarcástico esta vez. Pero el silencio también duele. Es un vacío que te hace preguntarte si realmente existes para los demás o si solo eres útil en la medida en que puedas traer algo en las manos. Me senté de nuevo, pero solo unos minutos. Luego, la hija de mi nuera empezó a llorar. De inmediato, todos me miraron: abuela, ¿puedes llevarla al cuarto? Ya está muy inquieta. Asentí con la cabeza. No iba a discutir. No en ese momento.
Tomé a la pequeña en brazos, la calmé con el mismo amor con el que cría a sus padres, y subí las escaleras mientras escuchaba desde abajo cómo seguían hablando, riendo, viviendo sin mí. Arrullé a mi nieta, la acosté, y me senté al borde de la cama. Desde allí, podía escuchar todo. Como mencionaban trabajos, nombres, anécdotas, como yo no figuraba en ninguna conversación. Lo único que se me pidió esa noche fue que trajera cosas, limpiara y cuidara. Y aún así, lo hice. No por sumisión, sino por amor. Porque aunque me ignoraran, yo jamás podría ignorar lo que significan para mí. Al bajar, la escena era idéntica. Nadie notó que me había ido. Nadie preguntó si la niña se había dormido. Me senté de nuevo, en el mismo sitio donde antes me habían ridiculizado, y traté de respirar. No me dolía solo el desprecio. Me dolía recordar quién fui, y lo que había permitido que se hiciera conmigo. Porque, en el fondo, sabía que tenía parte de culpa por callar tanto, por esconder quién era, por pensar que el sacrificio bastaba para obtener respeto. Y ahí estaba yo, servida, callada y sola, en medio de mi propia familia. Y entonces, justo cuando pensaba que nada más podría romperme esa noche, la puerta volvió a sonar. Una vez. 2 veces. Golpes firmes. Nadie esperaba a más invitados. El hijo fue a abrir, algo molesto por la interrupción. Y allí estaba él, alto, trajeado, con rostro serio y una presencia que lo envolvía todo. El jefe de mi hijo. Todos se pusieron nerviosos. La nuera comenzó a alisarse el vestido, el nieto mayor se guardó el teléfono, mi hijo empezó a hablar más fuerte, a intentar parecer exitoso. En segundos, todos cambiaron la postura como si estuvieran en una audición. Y yo, me quedé en silencio. Él saludó con cortesía. Mi hijo se desvivía por mostrarle el comedor, la comida, hablar de su proyecto más reciente. La familia completa se transformó en anfitriones perfectos, como si la noche apenas comenzara. Todos querían impresionar al jefe. Todos querían ser vistos por él. Todos, menos yo. Yo no moví un músculo. Ni siquiera me levanté. No por orgullo, sino porque ya no tenía más energía para fingir. ¿Qué iba a decirle yo? Que su empleado estrella me había pedido hielo y me había enviado a dormir a su hija como si fuera una niñera sin voz. La nuera tomó la palabra y comenzó a alardear. Mi esposo trabaja muy duro, ¿verdad? Siempre llega tarde, pero todo sea por ese ascenso. El jefe asentía, cortés, pero parecía buscar algo. Sus ojos recorrían la mesa con una inquietud sutil. Hasta que se detuvieron en mí. Me miró fijamente. Con atención. Con una de esas miradas que no pasan de largo. Sentí su inspección, pero no le devolví la mirada. No quería otro malentendido. No quería que pensara que yo también buscaba su aprobación. Yo ya había tenido jefes. Había comandado. No necesitaba actuar. Ya lo había hecho toda la noche. Y en ese instante, cuando el murmullo se mezclaba con las sonrisas nerviosas, él preguntó, pausado, ¿esa señora, es su madre? El silencio fue inmediato. La sonrisa de mi hijo se congeló. Sí, sí, mi madre. La que siempre está al pendiente de todos, respondió rápido, como si eso bastara. Pero no bastó. Porque el jefe frunció el ceño, entrecerró los ojos, como si estuviera haciendo memoria. Yo sabía que estaba a punto de suceder algo. Lo sentí como se sienten las tormentas antes de caer, ese cambio en el aire, esa vibración. Nadie más parecía notarlo. Pero yo sí. Entonces ocurrió. Con voz firme, sin levantarla, pero cargada de una emoción que se podía cortar con cuchillo, él dijo: ¿Usted es la coronela Morales? La mesa entera se detuvo. Como si hubieran apagado el tiempo. Como si alguien hubiera desenfundado una verdad largamente guardada. La nuera bajó la cabeza. El hijo me miró como si jamás me hubiera visto antes. Y en ese segundo, todo lo que me hicieron vivir esa noche empezó a desmoronarse. Como un castillo de naipes. Porque esa frase no solo me devolvía un título. Me devolvía mi identidad. Y ya no habría forma de volver atrás. Por un segundo, nadie dijo nada. El jefe seguía de pie, sin parpadear, con la mirada fija en mí.
No era la mirada superficial de alguien que se pregunta dónde te ha visto antes. Era una mirada de certeza, de recuerdos que vuelven a la superficie después de años bajo el agua. Mi hijo se removía incómodo en su asiento, mientras mi nuera lo observaba con desconcierto. El jefe frunció ligeramente el ceño, como un soldado que intenta ordenar una memoria de combate. Dio un paso más hacia mí, y con voz grave pero contenida, preguntó: «Disculpe, ¿usted sirvió en la Brigada 12 del Pacífico Sur?». El silencio que siguió a esa pregunta fue total. El aire mismo pareció detenerse. Las cucharas dejaron de moverse. Las respiraciones se hicieron más lentas. Era como si el tiempo entero esperara mi respuesta. Yo, sentada aún, levanté lentamente la vista, buscando su rostro. Sus ojos eran sinceros. Estaban llenos de reconocimiento. No era un error. No era una broma. Él sabía. Él realmente sabía. Sí, respondí al fin, con voz firme, sin temblar. Coronela Morales, Unidad Táctica de Reconocimiento y Logística. Estuve desplegada en la zona durante la operación Lluvia de Hierro. El jefe se irguió aún más, con los ojos muy abiertos. Y entonces, en un gesto que dejó a todos en la mesa sin habla, se cuadró. Se puso de pie, firmemente, llevando la mano derecha a la sien en un saludo militar pulcro y solemne. Coronela Morales. Es un honor conocerla, señora. Usted es leyenda en nuestros círculos. Su protocolo de evacuación bajo fuego fue clave para salvar a mi pelotón en 2009. La voz del jefe, tan imponente hasta ese momento, se quebró brevemente por la emoción. La nuera soltó la copa. El nieto mayor dejó caer el celular. Mi hijo palideció. El salón entero se llenó de una energía que nadie entendía, excepto él y yo. Mi cuerpo se tensó. No por nervios, sino por instinto. Hacía años que no escuchaba mi rango en voz alta. Años que mi historia no era pronunciada con respeto. Años que nadie se refería a mí como algo más que la señora de la casa. Me puse de pie, no como una reacción, sino como quien recupera la postura que el mundo le quitó. Nuestros ojos se encontraron de nuevo. No éramos un civil y una madre ignorada. Éramos soldados. Camaradas. Supervivientes de una vida que muchos no entenderían nunca. El jefe bajó la mano y asintió con profunda reverencia. Usted es un ejemplo para toda una generación. Los rostros a mi alrededor eran una mezcla de confusión, vergüenza y asombro. La nuera tenía la boca entreabierta. El hijo me miraba como si no pudiera procesar que yo, su madre silenciosa, fuera la misma mujer que este hombre veneraba. «Mamá, ¿tú hiciste todo eso?», murmuró. Como si no supiera por dónde empezar a creerlo. «¿Por qué nunca lo contaste?». Yo lo miré con calma. No había rencor en mi respuesta, solo una verdad sencilla y dolorosa, porque ustedes nunca preguntaron. El jefe desvió la vista hacia él, con una expresión que decía más que cualquier reproche. El jefe no se sentó. Tomó la palabra, como quien quiere que el momento quede grabado. ¿Ustedes saben lo que significa tener a alguien como la coronela Morales en su familia? Esta mujer salvó más vidas de las que cualquiera de nosotros podrá imaginar. Su estrategia en el Cerro Cuatro Vientos fue estudiada en la Academia Militar durante 5 años. Ella formó parte de la unidad de rescate que extrajo a 32 soldados atrapados bajo fuego enemigo. Muchos de ellos están vivos gracias a ella. Incluido yo. El silencio se volvió un susurro de respeto contenido. Ni una silla se movió. Nadie respiraba fuerte. Y fue ahí cuando mi hijo bajó la cabeza. Como si recién estuviera cayendo en cuenta de la magnitud de lo que había ignorado toda su vida. Mi nuera, por primera vez, no tenía nada que decir. Ni una burla. Ni una broma. Solo esa mirada baja que uno guarda para cuando ha cometido una falta imperdonable. Mi nieta, la más pequeña, se me acercó y me tomó la mano. «¿Tú eras como las heroínas de los libros, abuela?». Le acaricié el cabello con ternura. «Algo así, mi amor, pero no lo hacía por fama. Lo hacía porque era mi deber». La música en la escena sería ahora épica, suave, cargada de emoción. Un montaje de los rostros cambiando. El respeto naciendo donde antes había indiferencia. Las imágenes de mi rostro antes ignorado, ahora observado con admiración. No era la historia de una militar cualquiera.
Era la historia de una mujer que lo dio todo, y que incluso después de eso, fue olvidada. Pero ahora, su verdad salía a la luz. En su casa. En su mesa. En la cara de quienes la creían invisible. El jefe finalmente se sentó, solo cuando yo lo hice. Me ofreció café, como gesto simbólico de respeto. Deberían escribir un libro sobre usted, coronela, dijo. Lo que usted vivió, lo que hizo, merece ser contado. Por dentro, una parte de mí se rompía y otra se reconstruía. Por fin, después de tantos años de silencio, alguien me estaba diciendo que mi historia importaba. No por ser madre. No por cocinar. No por cuidar niños. Sino por ser quien fui, y quien aún soy. Y entonces, con voz firme, mirando a mi hijo y a todos los presentes, terminé de cerrar el círculo. Defendí mi país con honor, pero en mi mesa, no tenía voz. Hoy, gracias a usted, señalé al jefe, esa voz ha vuelto. Y con eso, el giro se completó. No era venganza. Era justicia. Y en esa justicia, todos tuvieron que ver su reflejo. Algunos con orgullo. Otros con vergüenza. Pero ninguno pudo volver a ignorarme después de esa noche. El jefe respiró hondo y se acomodó en su silla. Ya no hablaba como un superior jerárquico, ni como una figura importante. Su voz ahora era la de un hombre profundamente agradecido. Coronela Morales fue mi comandante en una de las misiones más difíciles de mi carrera, dijo, dejando que cada palabra pesara sobre la mesa como una piedra. Estábamos atrapados, rodeados, sin comunicación, y ella tomó el mando con una frialdad y liderazgo que nunca más volví a ver en ningún otro oficial. Nos sacó de ahí. Nos salvó. Si hoy estoy aquí, es por ella. El silencio volvió a caer sobre la sala, pero esta vez no era incómodo, era reverente. Los nietos dejaban de mirar sus pantallas. La nuera, que antes bufaba con sorna cada vez que la protagonista hablaba, ahora tenía las manos entrelazadas sobre las piernas, incómoda, como un estudiante que no hizo la tarea. El hijo mayor no sabía dónde poner la vista. Solo el jefe, con la mirada encendida, continuaba, decidido a poner en palabras lo que todos debían oír. Su plan de escape se estudió en academias militares. Su templanza salvó no solo vidas, sino también principios. Porque en medio del caos, fue ella quien nos recordó lo que significa tener honor. Yo lo escuchaba, sintiendo como cada palabra abría una herida que había estado cosida en silencio. No por falta de valor, sino porque en casa nadie quería escuchar. Era más fácil verme como un adorno, como la abuela que prepara postres, que enfrentar la realidad de que alguna vez fui una fuerza. Pero ahí estaba ese hombre, ahora adulto, exitoso, respetado, hablando de mí como si fuera una leyenda viviente. Coronela Morales fue el ejemplo que me formó, dijo. Su forma de liderar me enseñó más sobre humanidad que cualquier manual. Si hoy soy un hombre con valores, es gracias a ella. Esa última frase fue una puñalada dulce para mi hijo. Lo vi tragar saliva. Vi cómo sus hombros caían y su espalda se encorvaba. Por fin, el peso de sus omisiones se le vino encima. No sabía qué decir. No había excusas. No había bromas que lo salvaran. Estaba viendo con sus propios ojos cómo la mujer a la que había relegado al silencio era, para otro hombre, el pilar de su formación. Sentí una mezcla de tristeza y justicia. Porque por años intenté ganarme el respeto en casa con gestos pequeños, y solo bastó una verdad grande para que todos se dieran cuenta de lo que habían ignorado. Recuerdo que, en medio del combate, continuó el jefe, cuando algunos de nosotros ya habíamos perdido la esperanza, ella nos habló. No como una superior, sino como una madre de guerra. Nos dijo, mientras yo esté de pie, ustedes también lo estarán. Esa frase, me ha seguido toda mi vida. Me ha ayudado a levantarme cuando todo parece ir mal. Las lágrimas no eran visibles, pero todos podían sentir que estaban ahí, al borde. El respeto ya no era una cortesía. Era una emoción visceral. Había en la sala una energía que no se podía fingir, la presencia de la verdad. Mi hijo finalmente habló, pero su voz era apenas un susurro. Mamá, ¿por qué nunca nos contaste esto? Lo miré largo. No con reproche, sino con la claridad de quien no debe justificarse más. ¿Y cuándo, hijo? Respondí. Cuando no estaban mirando el celular, cuando no me interrumpían,
cuando no se reían cuando mencionaba cosas del pasado? No había rabia en mi tono. Solo una calma devastadora. Como una verdad que no grita, pero que lo dice todo. El jefe bajó la cabeza por respeto. Nadie más se atrevió a decir nada. Los nietos, ahora completamente atentos, empezaron a hacer preguntas. ¿Y usted disparó armas, y voló en helicóptero, y rescató personas de verdad? Y por primera vez, me escuchaban. No por obligación, sino por genuina curiosidad y admiración. Cada palabra que les compartía era una piedra reconstruyendo el puente que mi familia había destruido con años de indiferencia. Les hablé con sinceridad, sin alardes, contándoles solo lo necesario. Porque no necesitaba convencer a nadie. La verdad, cuando es limpia, se sostiene sola. El jefe pidió un momento más. Sacó de su portafolio una vieja fotografía, algo desgastada. ¿La recuerda?, preguntó, mostrándola. Era una imagen en blanco y negro, un grupo de soldados jóvenes, sucios, heridos, y en medio, yo. Con el rostro firme, los brazos en jarras, y la mirada al frente. Como quien está lista para morir, pero también para salvar. Esa imagen, que llevaba años guardada en su bolsillo, fue la prueba irrefutable de todo lo que había dicho. Ella no es solo su madre, dijo mirando a mi hijo. Es una leyenda. Y ustedes, no lo sabían. Sentí entonces cómo el equilibrio cambiaba. Ya no era yo quien debía pedir respeto. Ya no era yo quien debía buscar atención. Ahora eran ellos los que se avergonzaban de no haberla dado antes. El hijo intentó justificar sus actos, nunca imaginé, tú nunca hablaste, pensé que. Pero las frases se quedaban a medias. No había argumento que pudiera revertir lo evidente. Yo, la mujer que servía la mesa, la que cuidaba niños, había sido más fuerte, más valiente, más respetable, que cualquiera de ellos en sus mejores días. Y eso, los golpeó en el alma. El jefe se levantó para despedirse, pero antes de irse, se acercó y me estrechó la mano con firmeza. Gracias por todo, coronela. Y perdón, por no haberle dicho esto antes. Y mientras se alejaba, su última mirada me dijo algo que no necesitaba palabras, que el mundo afuera aún tenía memoria, incluso si mi casa había olvidado. Yo me senté de nuevo, serena, viendo cómo mis hijos me miraban con otros ojos. No porque cambié, sino porque por fin, ellos vieron la verdad. El silencio que siguió a las palabras del jefe fue un silencio distinto, lleno de peso y significado. Fue entonces cuando mi hijo tomó la palabra, con voz quebrada y cargada de emoción que no había mostrado hasta ese momento. Mamá, nunca te pregunté. Nunca supe realmente a quién tenía a mi lado todo este tiempo. Aquellas palabras, sencillas pero sinceras, eran como un puente que comenzaba a tenderse entre nuestra historia fracturada y la esperanza de un nuevo comienzo. Por fin, el hombre que había sido mi niño vulnerable aceptaba la magnitud de la mujer que era y siempre había sido. La nuera, que minutos antes había sido la principal fuente de burla, bajó la cabeza avergonzada. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugueteaba nerviosa con el borde de su servilleta. Lo siento, murmuró en voz baja, como si esas dos palabras contuvieran toda la redención del mundo. Por primera vez, vi en sus ojos una chispa de respeto genuino, mezclada con la vergüenza de haber juzgado sin conocer. No fue una disculpa grandilocuente ni dramatizada, sino una expresión sincera y humilde que hizo que la tensión en la mesa empezara a disiparse lentamente. Los nietos, esos pequeños que habían estado inmersos en sus propios mundos digitales, ahora me miraban con admiración pura. En sus ojos brillaba la curiosidad y la fascinación por una historia que hasta ese momento había sido invisible para ellos. Abuela, ¿en serio eras una heroína?, preguntó mi nieta pequeña, con voz entre sorprendida y emocionada. Sí, mi amor, respondí con una sonrisa, mientras les contaba anécdotas simples y profundas de mi vida militar. Era como si ellos hubieran descubierto un nuevo universo en la persona que siempre habían conocido solo como la abuela cariñosa. La cena cambió por completo de tono. Lo que comenzó como una reunión más, llena de conversaciones triviales y desprecio, ahora se convertía en un espacio de escucha y respeto. Las palabras que antes pasaban desapercibidas comenzaron a cobrar sentido. Las historias que había callado por años finalmente eran la voz que dominaba la habitación. Todos querían saber más, querían entender. Las preguntas empezaron a fluir, y yo respondía con calma, agradecida de que esta vez me escucharan con atención y sin prejuicios.
Mi hijo se acercó y me tomó de las manos con una firmeza nueva. Mamá, quiero aprender de ti. Quiero que me enseñes todo lo que sabes. Prometo que no volveré a ignorarte ni a subestimarte. La sinceridad de sus palabras me emocionó profundamente. Era como si una pesada carga se levantara de nuestras espaldas, permitiéndonos respirar un aire más puro y libre. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía ser no solo la madre y abuela, sino también la mujer que siempre había sido, reconocida y valorada por su familia. La nuera, tímida, se unió a la conversación y pidió disculpas nuevamente, esta vez mirando a cada uno de sus suegros con respeto renovado. Admitió que había sido injusta al juzgar sin conocer y que quería ser parte del cambio. Ahora entiendo lo importante que es saber la historia de quienes amamos, dijo con sinceridad. Su actitud hizo que el ambiente se relajara aún más, demostrando que la honestidad y la humildad pueden transformar hasta las relaciones más tensas. Los nietos escuchaban atentamente, no solo las palabras, sino el peso de las emociones que impregnaban cada historia. Uno de ellos, el mayor, me dijo: abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú. Valiente y fuerte. Esa frase fue como un bálsamo para mi alma, un recordatorio de que el legado no se mide solo en medallas o títulos, sino en la inspiración que dejamos en quienes vienen detrás. Sentí una mezcla de orgullo y ternura que iluminó la habitación. La cena, que parecía destinada a ser un escenario de ignorancia y desprecio, se convirtió en una reunión de reconciliación y aprendizaje. La mesa se volvió un espacio sagrado donde la verdad salió a la luz, y con ella, el respeto y la admiración que merezco. Ya no era solo la mujer que cocina o cuida a los niños. Era una comandante, una heroína, una mujer que había dado todo por su país y ahora recibía el reconocimiento que le fue negado durante tanto tiempo. Mientras compartíamos los últimos momentos de la noche, vi cómo las miradas de mi familia se transformaban. Ya no había indiferencia ni escepticismo. Había un deseo genuino de conectar, de entender y de valorar. Supe entonces que esa cena marcaría un antes y un después en nuestra historia familiar. Porque cuando la verdad sale a la luz, no solo cambia el pasado, sino que también abre las puertas a un futuro lleno de respeto y amor verdadero. Antes de despedirnos, mi hijo me abrazó fuerte y dijo: gracias por ser quien eres, mamá. Prometo que nunca más permitiré que te sientas invisible. Esas palabras, cargadas de arrepentimiento y esperanza, cerraron un ciclo que parecía imposible de cerrar. La verdad había triunfado, y con ella, el amor y el respeto renacían en la mesa familiar. En ese momento, comprendí que las heridas pueden sanar cuando hay voluntad y verdad, y que a veces, la justicia emocional llega justo a tiempo. Mientras la cámara enfoca mis manos temblorosas sosteniendo una vieja medalla, la voz en off comienza a narrar con tono suave y pausado: a veces, los verdaderos héroes no llevan capa ni uniforme. Llevan cicatrices invisibles, historias que el mundo ignora, y silencios que su familia no quiere escuchar. Esa frase pone en evidencia una realidad que muchos conocen, pero pocos reconocen: el valor verdadero está en lo que no se ve, en el sacrificio que pasa desapercibido en la rutina diaria. El video muestra un breve flashback en blanco y negro, imágenes de una mujer firme, corriendo bajo la lluvia, dando órdenes, enfrentando el miedo y la incertidumbre. Esos momentos de mi vida que en casa parecían solo historias viejas, ahora se revelan como capítulos fundamentales de valentía y entrega. Mientras la voz sigue, y es en ese silencio donde se prueba la fuerza real, porque ser un héroe no es solo lo que haces en público, sino lo que soportas en privado. La cámara regresa al presente, mostrando mi rostro sereno y orgulloso mientras recibo una medalla. No es un premio entregado en un gran evento, sino uno simbólico que mi familia me entrega con respeto renovado. Es un gesto sencillo, pero lleno de significado, una reparación tardía pero sincera. Basta un gesto de respeto para devolver a esos héroes el lugar que merecen, continúa la voz. Porque nadie debería sentirse invisible en su propia casa. Esta escena final conecta con la audiencia a nivel profundo, recordándonos que muchas veces subestimamos a quienes tenemos cerca. La abuela, la madre, el vecino o la amiga pueden esconder historias de lucha que nadie imagina. Y el verdadero reconocimiento empieza por valorar esas historias, por preguntar, por escuchar con el corazón abierto. La voz reflexiona: antes de juzgar, antes de ignorar, pregúntate qué batallas ha librado esa persona. Puede que estés frente a un héroe sin capa.